decretan obligatoriedad de presentar el formulario digital de viajeros para ingresar a Cuba. A partir del 23 de enero de 2023, todos los viajeros que lleguen a Cuba deberán presentar obligatoriamente el formulario digital de viajeros, un registro que se llena en línea y que recaba información personal, de sanidad y de los artículos que importará a la isla. El registro digital convivía desde casi 2 años con un formulario en papel que se entregaba en los aeropuertos cubanos, pero este último será discontinuado y solo quedará la opción de hacerlo en línea. La directriz fue publicada en la Gaceta Oficial y según la justificación de las autoridades busca reducir el contacto físico y aglomeraciones. La implementación del llenado del formulario anticipadamente por el viajero en la plataforma online minimiza el contacto físico, disminuyendo su estadía en la línea de vigilancia epidemiológica y evitando las aglomeraciones, explicó Carmelo Trujillo, jefe del Departamento de Control Sanitario del Ministerio de Salud Pública. Aunque todo parece indicar que se vieron obligados a tomar la medida por falta de papel. Una situación similar atraviesa la empresa de telecomunicaciones, ETEXA, que suspendió la entrega en formato físico de las facturas telefónicas mensuales a los usuarios de la telefonía fija. El formulario de viajeros está alojado en el portal web del Ministerio de Transporte de Cuba y los viajeros que tengan planificado una visita a la isla a partir del 23 de enero pueden llenarlo a partir de las 48 horas anteriores a su viaje. Desde que se puso en vigor, la plataforma ha sido utilizada por 1.7 millones de personas. Cuando la persona termina de introducir los datos solicitados, el programa le arroja un informe en formato PDF que será enviado a su correo electrónico. Al entrar a Cuba deberá mostrarlo para que las autoridades escaneen desde su teléfono, aunque también puede imprimirlo en una hoja, el código QR y de esta forma obtener toda la información que usted facilitó. El viajero tiene la opción de editar sus datos o agregar algo que se le haya olvidado por medio de un código privado que servirá para tales fines. Tanto para crear su formulario de viajeros desde cero, como para editar uno ya existente. En Periódico Cubano hemos creado una guía para que usted aprenda a llenar el formulario de viajeros. ¿Cómo llenar el formulario de viaje que exigen para entrar a Cuba? Desde el 15 de noviembre de 2021 el gobierno cubano exige un nuevo formulario para los viajeros que arriben a Cuba. La información que usted introduzca en el formato le será exigida por los agentes de la aduana, por lo cual debe tener mucho cuidado con sus respuestas. A continuación, explicaremos cómo llenar el formulario de viajeros para evitar cualquier inconveniente en su viaje a la isla. Lo primero que debe tener en cuenta es que el formulario se puede llenar tanto digital como físicamente, aunque a partir del 1 de enero de 2022 solo será posible hacerlo de forma digital. El viajero deberá responder preguntas relevantes para los agentes de Inmigración y Extranjería, la Aduana General de la República y el Ministerio de Salud Pública cubano. Por tal motivo el llenado en línea, desde Internet, del formulario solo se podrá hacer con un máximo de 72 horas antes de su viaje. Aclarados estos puntos veamos cómo inicia el cuestionario que está dividido en 5 partes: datos personales, información migratoria, información sanitaria, información de aduanas y declaración jurada. Datos personales. En este apartado el viajero deberá poner su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, país de nacimiento, número de pasaporte, número de carné de identidad, en el caso de ser cubano, correo electrónico, número de teléfono, país de residencia permanente y género. En este apartado hay informaciones que son obligatorias ofrecérselas, pues de lo contrario el sistema información no permite que se avance hacia el siguiente cuestionario. Esos campos a llenar de forma obligatoria están marcados con un asterisco. Por ejemplo, el número de teléfono y el email no son considerados esenciales. Sin embargo, en el caso del género del viajero sí es de obligatorio cumplimiento, pero las opciones para seleccionar son solo 2, masculino y femenino. Las personas que no se identifican con ninguno de estos 2 géneros, como los no binarios, no tendrán otra opción que escoger uno de ellos, aunque vaya contra su voluntad, pues de lo contrario les será imposible seguir adelante en el cuestionario. Información migratoria. En información migratoria se le exigirá al viajero que ofrezca el número de vuelo, la fecha del arribo, punto de entrada a Cuba y a los datos de la aerolínea. Además, deberá mencionar el motivo de su viaje a Cuba. Aquí puede escoger entre turismo, visita, trabajo y colaborador. Si selecciona colaborador se le habilitará otra casilla para que mencione el organismo o ministerio que lo envió al extranjero a cumplir misión estatal.
Información sanitaria. Con relación a la información sanitaria, el aspecto más importante es la declaración del viajero de que cumple con los requisitos establecidos por el gobierno cubano para entrar al país. Luego del 15 de noviembre, con la reapertura total de los vuelos a Cuba, los ciudadanos que arriben tienen que estar vacunados contra el COVID-19 o haber dado negativo a un examen de coronavirus en un máximo de 72 horas previas a su llegada. Por esta razón, el formulario da a escoger entre dos opciones: vacunación o prueba de COVID-19. En el caso de que el viajero ya haya sido vacunado, selecciona dicha opción y se despliegan todas las opciones de vacunas existentes en todo el mundo y que las autoridades cubanas reconocen como válidas. Para el viajero resultará extraño que algunos de los nombres de las vacunas que aparecen en el listado no coinciden con los que comercialmente se le conocen. Por ejemplo, en las opciones no aparecerá implícitamente los nombres de Moderna, Pfizer ni AstraZeneca. La razón es que aparecen con sus nomenclaturas científicas. Por ejemplo, Pfizer aparecerá con los nombres de BNT-162b2, Comirnaty, Tosinameran, Moderna SMRNA 1273, Spikevax, Elasomeran, AstraZeneca es Chadox 1, AZD1222, Covishield, Vaxzevria, mientras Janssen & Janssen se identifica como AD26, CoV2S. El viajero también debe seleccionar si su actual vacunación es esquema completo o incompleto, en el caso de que no haya completado las dosis que cada fabricante de vacunas recomienda. Con relación a los que no estén vacunados, deben seleccionar el apartado de prueba de PCR-RT para COVID-19 y para ello deben poner el nombre del laboratorio en el cual se efectuó el examen y la fecha. Resulta curioso que en ningún momento la información sanitaria requerida pide pruebas documentales para demostrar la vacunación ni el test de coronavirus. Es decir, en el momento de llenar el formulario digital, el viajero no tiene que presentar el certificado de vacunación ni el resultado de laboratorio en caso de haberse hecho la prueba de PCR. Esto no quiere decir que durante su paso por el aeropuerto las autoridades sanitarias no le pidan en algún momento esa documentación, por lo cual debe llevarla consigo, ya sea digital o físicamente. Información de aduanas. El apartado de información de aduanas viene a sustituir el tradicional papel azul donde el viajero hacía su declaración aduanal sobre la cantidad de maletines que llevaba consigo, si tenía equipaje acompañado o no y la cantidad de dólares que ingresaba al país. Toda esa misma información deberá ser respondida en el cuestionario de conjunto con la relación de equipos y artículos, electrodomésticos y otros, que trae y que no clasifican como misceláneas. La aduana cubana reconoce como misceláneas al calzado, confecciones, alimentos, artículos de aseo personal y del hogar, bisutería, lencería, perfumería y similares. Todos estos artículos no deben superar el valor de $1,000 estadounidenses, $1,000 americanos. Declaración jurada. Para finalizar el formulario, el viajero debe firmar la declaración jurada de que todas las preguntas respondidas con anterioridad son veraces y no intento engañar a las autoridades con la información proporcionada. Las autoridades le recuerdan al ciudadano que cualquier omisión o imprecisión infringe las disposiciones de las autoridades de la República de Cuba. Una vez marcada la casilla de que estoy de acuerdo, el viajero tiene que escribir el número de la imagen en un recuadro, el llamado captcha, para comprobar que es un humano el que está llenado el formulario. Al terminar de poner la información, el sistema informático guarda los resultados y genera un documento PDF que el viajero debe descargar y guardar en su teléfono celular. Dicho documento contiene un código QR que será escaneado por los agentes aduanales, quienes accederán con él a toda la información que usted capturó en el formulario. El viajero también tiene la opción de editar sus datos o agregar algo que se le haya olvidado por medio de un código privado que servirá para tales fines. Tanto para crear su formulario de viajeros desde cero como para editar uno ya existente se debe acceder al sitio web www.deviajeros.mitrans.gov.cu/inicio. Suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte al tanto de esta y otras noticias de Cuba y el mundo.